Siempre en buena hora. Su servidor Mario Villegas, listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día, miércoles 25 de marzo. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente seria y asfalto de primera. Y del servicio geriátrico, el doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Estamos esperando que la Asamblea Nacional termine por decidir quién será el nuevo fiscal general de la República, quién será el nuevo defensor del pueblo. Dos funcionarios de altísimo nivel, de altísima responsabilidad ciudadana, que deben ocupar esa plaza importante de la institucionalidad democrática venezolana para cumplir a cabalidad funciones que sus antecesores no supieron cumplir. Estamos hablando de que la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la República cumplieron a lo largo de todos estos años un papel verdaderamente lastimoso, por decirlo menos. La Asamblea Nacional ha acordado el día de ayer extender por 48 horas más el plazo para que nuevos ciudadanos que reúnan los requisitos para aspirar a estas dos importantes posiciones institucionales se inscriban para buscar una figura o dos figuras, estamos hablando de dos personas, uno fiscal y otro defensor del pueblo, que reúnan consenso alrededor de su designación. Caramba, hay un ligero cambio respecto a cómo venía funcionando antes ese parlamento, porque antes sencillamente imponían un nombre independientemente de que cumpliese o no los requisitos, o se violentasen o no normas, hubiese o no consenso. Qué bueno que por lo menos en esta oportunidad se está buscando figuras que puedan representar para la sociedad venezolana la respetabilidad que ameritan estas posiciones institucionales. Ojalá que las personas que resulten seleccionadas por el Parlamento obedezcan ciertamente a un consenso, y un consenso no interpartidista, que finalmente es lo que algunos interpretan como el consenso, sino que hay un consenso en general en la sociedad respecto a esos nombres que ofrezcan respetabilidad, credibilidad, aparte, por supuesto, de que reúnan los requisitos y que tengan una hoja limpia de vida profesional, ciudadana. Hoy vamos a estar conversando sobre la Defensoría del Pueblo. El día lunes tuvimos con nosotros a Magali Vázquez, aspirante a la Fiscalía General de la República. Hoy vamos a estar conversando con un aspirante a la Defensoría del Pueblo, el abogado, profesor universitario, director de la organización, no recuerdo cómo se llama, la Dirección de Paz y Convivencia de la Universidad Central de Venezuela, el doctor Vladimir Alvarado, a quien le doy cordial bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, soy ahora director de la Dirección para la Paz y los Derechos Humanos. Para la Paz y Derechos Humanos. Que era el anterior Centro para la Paz. Correcto. Y el rector Víctor Rago le dio carácter de dirección, comparte con las otras direcciones del rectorado, la de extensión, seguridad, deporte. Él trató de elevar el tema de los derechos humanos a dirección. Yo estuve asesorándolo durante el año 2025 y al final de 2025 me dijo, mira, ¿por qué no asumes la dirección tú? Antes tenía el profesor Héctor Faúndez, también una eminencia en temas de derechos humanos, y después me pidió a mí que asumiera esa dirección. Qué bueno. Me gustaría, Vladimir, que arrancáramos un poco diciéndole a nuestra audiencia, ¿quién es Vladimir Alvarado? ¿Dónde naciste? ¿Dónde te criaste? ¿Qué formación tienes? ¿Cuáles son, digamos, tus características principales de familia y tu actuación en el campo del trabajo, en fin? Vale. Bueno, Vladimir Alvarado es de Caracas. Nací aquí en Caracas. Mi padre es migrante,
colombiano, mi madre viene de Oriente, la familia de mi madre, se conocieron aquí en Caracas haciendo política universitaria en la UCB, ambos son bueno. egresados de la UCB. Qué bueno. Marix Acuña, activista de derechos ambientales, Marino Alvarado, activista de derechos ¿Tú eres hijo de humanos. Marino? Yo soy hijo de Marino Ah, Alvarado. caramba, chico, no sabía, Sí, vale, sí. qué bueno, qué bueno. Sí, bueno. Marino Alvarado, un también abogado y una persona que ha dedicado muchos años de su vida al ejercicio justamente del activismo en derechos humanos. Él es además un hombre que le ha dedicado muchos años a PROVEA, el Programa Venezolano de Acción y Educación en Derechos Humanos. Entonces, bienvenido, Vladimir. Sí. No sabía que era hijo de... Sí, bueno, eso ha sido como de Marino. mi Tu carta de presentación. mi escuela principal de crianza, ¿sabes? Aunque en las familias, bueno, tu familia es muestra de eso. Somos variopintos, ¿no? Hay de todo un poco, pero en mi núcleo más cerrado esos son mis padres, ¿no? Creados siempre con una idea de democracia, de participación, de inclusión Sí. de las personas y de activismo social, siempre. Mi familia siempre se ha caracterizado por el activismo social, desde el tema cultural y desde el tema político, de los derechos humanos. Entonces, bueno, así me crié. He hecho toda la vida en la UCB, porque ellos se conocieron ahí. Soy de esos niños que deambulaba por la universidad, siempre conozco la UCB como la parte, después estudié ahí. Hice especialización en Derecho Administrativo, pasé a trabajar en la Administración Pública, obtuve una beca del FONACYT, hice en España, estudié una maestría de Gobierno y Administración Pública y después hice un diploma de estudios avanzados que es como el previo al doctorado en Gobierno y Administración Pública también en la Universidad Complutense de Madrid. Volví, asesoré en algunas instituciones públicas. En algún momento dirigí la Fundación Carlos Escarrá Malavé, de la mano de las hijas del difunto Carlos Escarrá. Lo conocí también. Estuvimos ahí, eso fue una escuela de gobierno. Las personas del gobierno tenían mucho tiempo para formarse en cómo llevar el gobierno. Yo venía de esa formación de Europa y trataba de generar planes de formación adecuados a las agendas complicadas que tenían los dirigentes. ¿Has tenido militancia partidista, Vladimir? No he tenido nunca militancia partidista, no. Siempre he tenido simpatía, pero nunca he tenido militancia partidista, ni siquiera en la universidad, que siempre fui cercano a los movimientos estudiantiles, me conocían la gente de los movimientos estudiantiles, pero nunca hice militancia. No. Mi familia no es militante activo o sea, mi padre es militante de los derechos humanos, mi madre es militante de la causa ambiental, pero nosotros igual, por lo menos en el béisbol, somos magallaneros, pero no somos aférrimos. En el fútbol no tenemos un equipo, entonces nunca hemos sido así de extremo. Simpatizamos con las ideas, he tenido simpatía con la izquierda sobre todo, pero nunca he tenido militancia. Ok. Bueno, me gustaría que hiciéramos también una suerte de balance de lo que ha sido la Defensoría del Pueblo a lo largo de todos estos años, especialmente en este último periodo en el que estuvo al frente de la institución Alfredo Ruiz, una persona que en el pasado se dedicó también a la defensa de los derechos humanos, pero que pasó, digamos, pasó, no se me ocurre una expresión para calificar esa presencia tan gris de Alfredo Ruiz al frente de ese instituto. ¿Cómo ves tú esa gestión y si la Defensoría del Pueblo, lo que ha sido esa gestión nociva para la Defensoría, ha dañado también a la Defensoría como institución? Yo creo que sí, mira, yo tuve la oportunidad de trabajar en la Defensoría del Pueblo en sus inicios, con Dilia Parra. Con Dilia Parra. Era estudiante universitario y estuve ahí unos 6 meses, 8 meses como pasante con Dilia Parra. Esa experiencia de la Defensoría duró muy poco, creo que fueron 2 años. Sí. Después, pero fue como el momento más activo. Sí. Después entró Mundaray, que fue Germán Mundaray, pero después la Defensoría ha ido perdiendo capacidad, extrañamente porque es una institución muy interesante, muy bonita,
pero aquí la de los contrapesos no ha gustado. Y de hecho eso es parte de lo que está ahorita en la situación, en el debate con la elección del nuevo defensor. ¿Quién puede que haga contrapeso al gobierno, pero que no sea tampoco un contrapeso que genere ingobernabilidad? Están en esas negociaciones. Yo decía que era importante qué mensaje se le mandaba al país con la elección del nombre. Estaba preocupado con la postulación de Ernesto, que era el gallo principal del gobierno, ¿no? Pareciera, todo el mundo lo tenía cantado, las embajadas, todo el mundo decía, es él. Y decía, mira, eso es un mensaje muy, muy malo para el país, porque Ernesto fue ministro hasta hace 2 días, ¿no? Y con una postura bastante partidaria. Y además su carta de retiro fue bastante política, entonces no era un mensaje adecuado a la sociedad. Con estos nuevos cambios que se están dando, no sé a qué responden, pero sí se plantea que hay pareciera que estamos abriéndonos a una nueva forma de hacer política, a un estilo distinto, y que quien asuma esa dirección va a tener la posibilidad de... No, los que llegamos a conocer a Alfredo Ruiz no entendemos el porqué de su silencio, de su actuación, porque es que además hay muchos temas en la Defensoría. Y él pudo haber trabajado con muchos temas. Algo deben haber hecho, porque los informes el informe del 2004 tiene 600 y pico de páginas. Cuando tú revisas, tienen informes de todos los años, algo deben haber hecho, ¿no? Lo que no fueron no brilló mucho su trabajo. Y bueno, parte de eso es que terminan renunciando por todas estas violaciones de derechos humanos. Yo el otro día estaba en una entrevista con Vladimir Villegas, y le decía que ahí fue pasando eso de cuando tú vas dejando que alguien vaya abusando. Ponía el ejemplo de un perrito que tú tienes. Abusa un poquito más. Cada día abusas un poquito más. Un poquito más, y la figura de la Defensoría va desapareciendo, porque si no hace ningún tipo de actuación, no emite opiniones, no hace reclamos, no dice ni siquiera, mira, estoy recibiendo este tipo de denuncias, entonces... Y fíjate, la línea de las activistas de derechos humanos era, denuncie siempre en la Defensoría. No, pero es que no hacen nada así, pero denuncie, para que no quede que no se hizo la denuncia, que no quede de parte de usted que no se hizo el trabajo. Entonces, cuando nosotros atendíamos casos, y desde la universidad, que los distintos gremios llegaron a ser víctimas de esta política represiva que tuvo el gobierno, siempre se le indicaba a los familiares, hay que agotar la vía institucional. ¿Sí? Las instituciones hay que forzarlas a que trabajen. Si ellas no trabajan, ya eso es cuestión de ellas, pero que no sean los ciudadanos que no. Igual eso es parte de la postulación. Yo pensé en postularme, me sentía un poco jojoto para el tema, pero me empezaron a llamar personas, o sea, el provincial de la Compañía de Jesús me dice, cuentas con todas las cualidades para postularte al cargo. Vi el video que hizo en favor de tu postulación el padre Alfredo Infante, justamente el superior de los jesuitas en Venezuela, y me llamó la atención esa postura tan firme alrededor de tu postulación. Él es quien me incentiva, Vladimir, yo seguro, cuentas con todas las cualidades, la experiencia, la formación, postúlate. Como trabajo con el rector, que además me parece también, son personas, me gustan mucho sus posturas, porque ellos no son personas tampoco que se inclinan hacia un lado a otro, que se politizan con una idea, sino que tratan de buscar el equilibrio de las cosas, son muy correctos en su comunicación, ¿sí? Tratan de no herir susceptibilidades, de comprender las diferentes posturas. Y ambas personas me vieron en mí la posibilidad de eso, porque cuando hablo con el rector me dijo, por supuesto que sí, cuentas con mi apoyo, y ojalá que cuente con el apoyo de la universidad. Y a los pocos días el Consejo Universitario me apoyó en la postulación. Sin embargo, tú mismo acabas de decir que te sentías jojoto para el cargo. ¿Por qué jojoto? ¿Qué edad tienes tú, por cierto? Estoy cercano a los 45. Ah, no. Pero, o sea, no, soy jojoto. Joven parece cargo, y viejo para los jóvenes. Así es. Pero
Pero ¿Por qué sí te es cierto, sentías joto? ¿Crees que te faltaba un poquito de calle? ¿O no he qué? tenido calle, actividad política, porque aquí ha pasado que la actividad política al final, si quieres tener opinión, tienes que, o vas hacia un lado o vas hacia el otro. Entonces yo siempre traté de mantenerme en mi posición neutral y de hecho yo trabajaba procuré trabajar en organizaciones no gubernamentales que no tomaran posición política, que no hicieran. Yo trabajé con los jesuitas, con el servicio jesuita mucho tiempo, son organización humanitaria. Correcto. Donde no hay posibilidad de tomar postura política. Uno tiene que trabajar con todo el mundo por igual. Ok, sin y ahí embargo, ahí fue que conocí al padre Alfredo, ¿no? Ok, sin embargo, bueno, llegaste al final a la decisión. Bueno, sí, ante el aval que me da el cura Infante, que me da el rector Rago, que me da el consejo universitario, voy a postularlo. ¿Qué programa es el que tú aspiras a desplegar una vez que seas elegido defensor del pueblo, si es que cuentas con la designación de la Asamblea? Mire, yo tengo 3 líneas que además son las que plantea la ley de la Defensoría, ¿no? Hay una línea que es de intervención o de interconexión del ciudadano con el Estado. ¿Sí? Conectar esos espacios donde el Estado, por casualidad o por algunas particularidades, no ha podido llegar o detectar algún tipo de situación e interactuar. Eso ya lo he venido haciendo a título individual y con el trabajo con los jesuitas, que era tratar de llevar organizaciones del Estado, organismos públicos, a hacer gestión pública en las partes, en las partes más alejadas de los barrios de Caracas, porque cuando hacen operativos, normalmente hay mucha gente que no logra, por lo menos en la cedulación, mucha gente que no logra hacer el trámite de la cedulación, no tiene acceso a computadora, ahora es por cita, no tienen computadora, no tienen internet. Cuando hacen operativos en su zona, entonces es abajo, en la raíz de los barrios, pero no en la parte alta, nunca en las partes altas de los barrios. Entonces empezamos a buscar la forma de hacer operativos. El SAIME nos ha prestado colaboración haciendo operativos. ¿Eso lo puede hacer también la Defensoría? Eso lo puede hacer también la Defensoría, claro. Articular con las organizaciones, con los organismos públicos, es decir, mira, en esta parte, nosotros es que los estudios no son tan difíciles, con los colegios tú puedes sacar, nosotros haciendo un contacto solo con los directores de los colegios de la parte alta de La Vega, logramos detectar 1.200 chamos en edad de cedulación sin cédula. Y logramos montar un operativo. Y esos operativos se pueden hacer con registro civil. No te imaginas la cantidad de gente que tiene sin partida de nacimiento, sin adultos sin cédula. Entonces, se puede hacer. De hecho, nosotros intentamos hacer un mega operativo, pero en aquel momento hubo un mega operativo del gobierno y no quisimos que se sintiera que había como una competencia. Ok, ese es el primer punto. Interconexión entre la ciudadanía y el Estado. Punto 2. Mediación ante situaciones de conflictividad política o situaciones, ¿no? Como puede ser. ¿Qué te propones hacer allí? Puede ser tanto en el tema, en la conflictividad política es importante la mediación. Evitar además que pasen estas situaciones de detenciones. Esta era una pregunta en la entrevista ¿qué hacía si alguien cometía un delito y terminaba siendo detenido después de la amnistía, ¿no? Decía, el problema no es que se cometan delitos y que la gente sea detenida. Si la gente se excede en el ejercicio de la política y comete delitos, debe ser detenida. El problema es que no se le vulneren sus derechos siendo detenido. Entonces, bueno, todo este tema de intermediación entre situaciones. Ahorita hay una demanda de los trabajadores al tema de la mejoría del salario. El salario no da, sobre todo nosotros los profesores universitarios, que recibimos exclusivamente, el bono de la patria que reciben todos los que están vinculados al tema público, pero el sueldo de un profesor universitario es 0,5, de 0,5 a $2. Sí. O sea, eso no da absolutamente. Entonces, bueno, ¿cómo mediar ante esas situaciones de las demandas sociales que generan conflictividad y el Estado? ¿Cómo es posible? El Estado está negado a escuchar las demandas sociales. Cuando tú tratas de hacer una marcha para una manifestación, tienden a llamar una contramarcha, cierran los espacios, ponen bloqueo. Entonces
planteaba el otro día, es importantísimo escuchar a la gente necesita sentirse escuchada, ¿no? Tener una escucha activa con la gente. Cuando tú le montas contramarchas, le pones bloqueos, le mandas colectivos, le pones policía, dice, no solo no satisfaces mis demandas, sino que ni siquiera quieres escuchar mis demandas, como que son, ¿no? Como que no existen, no tengo posibilidad de plantear las demandas. Sin embargo, Vladimir, tú dices en este mismo punto que cuando en la acción política alguien se excede, debe ser detenido. ¿Cómo concibes tú ese exceso? Porque también hay que recordar que la Constitución Nacional, la Constitución de la República, garantiza los juicios en libertad cuando no se trata, digamos, de delitos penales gravosos, ¿no? Mira, el exceso de quemar instalaciones públicas, bueno. Atentar contra la vida de personas, ¿no? O sea, ese atentado que se intentó hacer en la Plaza Bolívar, si se hubiese logrado ejecutar, habrían descabezado todo el mando político y militar de Venezuela. Eso es un exceso. Sí, bueno, por supuesto. Entonces, ante esas situaciones, esas personas deben ser detenidas. Si algún estudiante o dirigente estudiantil agarra un autobús y atropella a 300 efectivos policías, claro, es un exceso en el ejercicio de la política. Y esa persona va a ser llamado como preso político. Ahora, que tú cometas ese exceso no quiere decir que te detengan y te incomuniquen. Así es. Durante 4 meses, durante un año. Ni siquiera unos días, porque la Constitución garantiza que al término de, no sé si son 48 o 72 horas, tiene que ser presentado. Dependiendo del delito, 48 o 72 debe ser presentado. No los presentan, no le permiten acceso a abogado público. Abogado privado, perdón. Mire, yo tuve comunicación con la familia. Nosotros tuvimos un caso de un estudiante. En la familia no le gusta que sea público el caso. Lo explico así por encima, pero el muchacho hizo una muchachada dentro, no hace activismo político, pero hizo una pinta. Todos hicimos pinta, los que hicimos política, él hizo una pinta por ahí por el Ministerio de Interior y Justicia. Lo detuvieron a él, a la mamá, a la novia. La mamá estuvo 1.5 meses incomunicada. La novia estuvo casi 2 meses incomunicada y el chico estuvo como unos 8 meses incomunicado, sin derecho a abogado, sin haber sido presentado a tribunales. Al final le abrieron un expediente, lo metieron en un expediente que no tenía nada que ver con él. Entonces, esos son los excesos donde la Defensoría debe actuar. Yo fui por la universidad a la comisaría y me decía más de una vez, no, mira, yo entiendo su trabajo, pero yo tengo que hacer mío. Aquí nadie puede pasar. Fíjate. Nadie lo puede ver y tengo que negar que está esa persona. Me falta la tercera. Sí, pero tenemos que hacer una pausa para escuchar un avance del noticiero, cumplir también compromiso publicitario. Al regreso, amigos, vamos a continuar hablando con Vladimir Alvarado. Él es aspirante a la Defensoría del Pueblo. Ya venimos. Aquí seguimos un rato más. De todos modos, háblanos de este tercer aspecto. Seguimos acá en las redes. En las redes. Ajá, el tercer aspecto al que tú dedicarías tu gestión. Supervisión de los servicios públicos y supervisión de la gestión del Estado. ¿Sí? El defensor tiene la posibilidad de visitar las cárceles en cualquier momento, de visitar los cuerpos policiales, de visitar hospitales, de revisar el funcionamiento de los servicios públicos. Bueno, como aquí en un país que se va la luz a cada rato, que el agua cuando llega sucia, que no haya alguna revisión, algún análisis de parte de la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo debe estar ahí. Si uno revisa varios de los proyectos estos que se están eligiendo en las comunidades, la mayoría de ellos, o muchos, para no hablar en temas, tienen que ver con temas de servicios públicos, sobre todo el servicio del agua, tanques, filtros para que el agua no llegue sucia, cuestiones del servicio de gas. Entonces la Defensoría del Pueblo debe estar ahí atenta ante esas situaciones y prever qué está pasando, cómo hacemos para que a estas personas se les atienda, se les cumplan los servicios, Mira, nosotros tenemos un tema en el hospital universitario, no quieren recibir. Emergencia. No quieren recibir. Hace poco, no sé si vieron por las redes también algo con los bomberos que querían dejar a un paciente. Y el hospital se negaba a recibirlo. Así es.
¿cómo es posible que la Defensoría del Pueblo no haga presencia en esas situaciones? ¿Cómo es que los bomberos están llevando un herido y el hospital cierra las puertas de emergencia y la Defensoría del Pueblo no hace presencia en eso? No sabe qué es lo que está pasando. Entonces, ahí tiene que estar la Defensoría. Te pregunto, Vladimir, ¿la Defensoría tiene el instrumental técnico, humano, como para responder a todas estas aspiraciones que tú tienes en tu programa de gestión? Legalmente tienen las competencias. Tienen las competencias. Legalmente tienen las competencias. Eso me preguntaba Vladimir el otro día y le digo, mira, no podemos creer esa que ha instaurado el gobierno, que cambiándole nombre a las instituciones y cambiando la legislación, cambiando. Hay que tratar de hacer con lo que hay, que es una ley bastante buena, y como está planteado en la Constitución, y si si algo se tranca en el camino, y puede ser, o sea, todas las leyes son perfectibles. La LOPNA tuvo un análisis durante años antes de sacarla, y lleva 2 modificaciones y se está estudiando una tercera. Una ley bastante amplia, entonces, quizás la ley de la Defensoría tenga, pero de entrada yo creo que el marco legal permite hacer bastante trabajo. Y desde el punto de vista, te decía, del instrumental técnico y humano, ¿hay suficiente personal? Eso habría que recursos presupuestarios. Eso habría que revisarlo. Eso habría que revisarlo ahí, sin ánimos de estar revisando ni sacando a todo el mundo, nada. Hay que ver la calificación que tengan las personas ahí. Seguramente deben haber muchas personas calificadas, personas que de repente tienen una trayectoria desde Dilia Parra. Ahí hacían unos cursos de defensores, a ver esos cursos de defensores, habría que revisar. Ahí sería bueno llamar como una especie de concursos también, revisar todas esas personas que son defensor, revisar los que ocupan las defensorías especiales, y quien esté capacitado y tenga la disposición de trabajar, que continúe. Ok, creo que ya nos toca, Lourdes. Vamos a escuchar un avance del noticiero y enseguida estamos de vuelta. Ok, vamos a ver. Las 2:27. Avance del Centro Nacional e Internacional de Información de Notirumbo. Notirumbo informa, el Gobierno Nacional oficializó la extensión del decreto que exonera de pago del impuesto al valor agregado, IVA, y otros gravámenes a las mercancías que forman parte del equipaje, acompañados de pasajeros provenientes del Puerto Libre de Nueva Esparta y Zona Libre de Paraguaná. Notirumbos informa, Irán ha rechazado la propuesta de 15 puntos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a la guerra por considerarla excesiva, y ha establecido sus propias condiciones, informan hoy miércoles a medios estatales. Acabaron con el servicio de transporte para los usuarios de la tercera edad y estudiantes en el Junquito. Solo 2 camionetas son habilitadas para el transporte de esas personas, bajo la mirada complaciente de las autoridades. Informó Notirumbos. Los 29 minutos hora Rumbos, la emisora de Venezuela. Este fue un avance del Centro Nacional e Internacional de Información. Ya tiene un punto de mi parte. Bacana. Seguimos en Buena Hora por Radio Rumbo 670 AM. 75 años con Venezuela. Continuamos, amigos, en Buena Hora. Debo hablarles en este momento del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Como siempre, me resulta muy satisfactorio recomendar este servicio. Siempre digo que conozco bastante, a la calidad humana y profesional
del doctor Argenis Portillo, médico geriatra de larga trayectoria, sé de su compromiso existencial con la salud de los adultos mayores. Él también es médico intensivista, es decir, tiene otros recursos profesionales, médicos también para diagnosticar y poder darle atención adecuada a un adulto mayor en cualquier circunstancia. Tiene consulta en la esquina de las Cibarras, en la avenida Urdaneta, también en el hospital, en el anexo del Hospital de Clínicas Caracas en San Bernardino, y ofrece servicio domiciliario para aquellos casos en que el paciente así lo requiera. Por favor, le invito a tomar nota de su número telefónico que le puede resultar de suma utilidad. 0414-309-0806, 0414-309-0806. Y continuamos conversando con Vladimir Alvarado. Vladimir Alvarado, un joven venezolano, abogado, profesor universitario que aspira a ser el próximo defensor del pueblo. Puede permitirme leer algunos mensajes que ya nos llegan a través del Instagram @MarioVillegas100 para luego someterlos a la consideración de nuestro invitado. Dice @Bla201416, un gran abrazo, Mario. El amigo Narciso saluda regularmente desde el exterior. Un gran abrazo también para ti, amigo. Y para todas las personas que nos están sintonizando a esta hora. J. Arguinzones, por favor, confirma si es cierto que el aspirante el licenciado Ernesto Villegas declinó en su aspiración, en su intención de participar en la elección del defensor del pueblo. Bueno, yo leí una carta en la que Ernesto renunció, declinó a esa aspiración. Supongo que el señor Arguinzones también la puede leer en su integridad, en su totalidad. Dice @Irsa Arteaga, amigo Mario, el tutelaje los ablandó, pero la maldad y la mala intención siguen latentes, la ideología los somete. Rápidamente, más mensajes. León del Valle 62, desarrollar el olfato en tiempos borrascosos es un mal necesario. Y dice, hoy, mañana y en lo sucesivo continúo alzando mi voz por la libertad de todos los presos políticos y detenidos desaparecidos ya. Vivos se los llevaron, vivos deben devolverlos. Slugger 53 dice, Mario, por favor, ¿cuándo vas a invitar a Manuel Isidro Molina para oír sus propuestas y ver qué dice sobre el panorama político? Es un buen candidato para la transición. Aquí en La Vega hablan bien de él. Bueno, con alguna frecuencia tenemos a Manuel Isidro acá en el programa. Con todo cariño voy a invitarlo nuevamente. Despacho de Jesús dice, buenas tardes, señor Mario, saludos y bendiciones. Igualmente para usted, amigo Jesús, él es abogado de allá del estado Vargas. Despacho de Jesús dice, aquí hay que hacer un referendo para que se elijan por votación popular mediante tecnología blockchain electoral al fiscal general de la República, al defensor del pueblo y rectores del CNE y demás cargos. Voy a detenerme aquí porque este es un tema interesante, Vladimir, como candidato que eres. Yo he sostenido que hay cargos en algunos países, entiendo que en Estados Unidos es así, que son sometidos a la consulta popular, al voto popular. Y a veces me pregunto si a los fines de la justicia es conveniente que esos procesos electorales para escoger un juez se hagan a esos niveles, porque me da la impresión de que entonces se va a escoger un juez o cualquiera de estos funcionarios a lo que se refiere este amigo, más por popularidad que por las credenciales y la pertinencia de esta persona al frente de esos despachos. Yo soy de los que creo que esos no deberían ser sometidos a elección popular precisamente por eso, porque a veces hay que tomar decisiones impopulares. Siempre pongo el ejemplo de que la pena de muerte es muy popular y eso no quiere decir que la gente tenga razón en que deba instaurarse la pena de muerte. Hay que recordar, Vladimir, aquella célebre votación, ese referéndum que le ganó Barrabás a Jesucristo. Ajá. Entonces, ahora, ¿qué pasa? También es cierto que si no lo someto a votación, debería haber claridad sobre el proceso, que eso es parte de lo que está sucediendo ahorita. No hay claridad sobre el proceso. Se está decidiendo en un ajedrez de quién es el políticamente menos incómodo para algo, para ambos sectores, como lo planteaba Jorge Rodríguez,
vamos a quedar medianamente satisfechos y medianamente insatisfechos. Pero no se está haciendo una elección técnica. ¿Quién dentro del baremo cumple en realidad con las especificaciones? Se está haciendo una elección política. ¿Quién es alguien relativamente intermedio que ha tenido unas posturas que le generen menos incomodidad a ambos sectores o más incomodidad y que se pueda confiar en ese espacio? Un espacio que debería entenderse que es un espacio que tiene que ser abierto a la sociedad civil, que debería ser evaluado bajo todos unos parámetros, un baremo, todos unos parámetros de claridad, y se debe entender que la figura del defensor del pueblo, cuando fue creada, es para velar por los derechos humanos. O sea que es una figura hecha para supervisar al Estado. Tú tienes que dejar que la gente haga su trabajo, que la gente supervise. Tú lo que quieres es tener un amigo ahí que nunca diga nada, que te aplaude. Eso no es bueno en ningún espacio de la vida. Así es. Tener a alguien que solamente te aplauda, que te diga que todo lo estás haciendo bien, no. El trabajo del defensor del pueblo es velar porque se respeten los derechos humanos. Entonces hay que elegir una persona que cuente con las cualidades, que no venga politizada. Yo decía, yo tengo un pro y un contra. Ajá. ¿Qué? Nadie me conoce, pero a su vez es eso, es una cara nueva. No tengo expediente, no tengo nada que esconder en ningún lado, no tengo un expediente administrativo, no tengo un expediente judicial, no tengo un antecedente político que perseguir. Estoy en el área, vengo con muy buenos respaldos, ¿sí? Porque me respalda la UCB, me respaldan los jesuitas, que es la UCAT de la Iglesia Católica, parte de la Academia de Ciencias Jurídicas y Políticas, parte del Movimiento de Derechos Humanos. Entonces, esa gente está diciendo, este es el hombre que debería ocupar la Defensoría del Pueblo, debería estar entre los, a pesar de que, bueno, aparentemente estoy entre los 60 que no se ha logrado el consenso. Así es. Vamos a seguir leyendo los mensajes. Dice Vic Longa 123. Apoyo el comentario anterior. El señor Manuel Isidro puede ser muy útil para el país. Excelente opción. Bueno, Chiro siempre tiene sus admiradores y sus fans. Ese querido colega, Manuel Isidro Molina. Tendré ocasión de invitarlo nuevamente. Guardabosque se dice, ya que hablan de exceso, ¿no les parece un exceso el despido de Samuel Moncada? Su defensa de la nación era incómodo al trompas, me imagino al Trump. No sabía que Moncada había sido despedido del cargo que tiene o que ejercía como embajador ante las Naciones Unidas. Jesús Buriel 65 dice, Alfredo Romero sería un excelente defensor. León del B 62, los trabajadores merecen ser recibidos por quienes tienen el poder decisorio en materia salarial. Hoy fueron asediados por los colectivos nuevamente. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Isidro Barrientos 520, buenas tardes. Aquí ya no quiero más izquierda, más izquierdista. Marticala 3, opino que tiene que tener credenciales para optar a un cargo de gran importancia como defensor del pueblo. Nada de elecciones para ese cargo. Estoy completamente de acuerdo. Esto que dice este señor acerca de que no quiere más izquierdista, pero hay también gente que dice, bueno, no quiero más nada de derecha. Esta polarización que nos ha llevado a esta división de la sociedad venezolana, ¿cómo la ves tú? Mira, lo planteaba hoy en una entrevista en BTV. La polarización ha hecho mucho daño y ha sacado temas que son transversales y los ha tratado de meter en el tema de la polarización, por ejemplo. El tema de mujeres. El tema de mujeres es transversal a las ideologías. Así es. Eso no puede ser que si es rojo, que si es blanco. El tema indígena. El tema sindical laboral. El tema sindical laboral. Claro. LGTB. O sea, hay tantos temas que son transversales que el gobierno ha desmovilizado los movimientos sociales, se ha montado en esa lucha. Las marchas entonces de los trabajadores, las únicas posibles son las que ellos convocan, desconocen algunas otras marchas de los trabajadores, las bloquean. Si hay un movimiento de mujeres, entonces son ellos los que lo organizan. El himno de la mujer que tiene el Ministerio de la Mujer, entonces es una oda a Chávez. Sí. Entonces, un himno de la mujer. Sí, sí, entonces, esta politización de los temas hace que no se logre conversar el tema en realidad. O sea, el tema de las mujeres tiene que ser transversal a la política. Yo recuerdo en Nicaragua, antes que se
que se pusiera tan turbia la situación. Lograron sacar una bancada de mujeres y eran tantas mujeres sandinistas como opositoras. Y tenían una bancada de mujeres y ahí se analizaban lo que tenía que ver con el tema de las mujeres. En ese momento lograron administrar la politización. Después me imagino que eso se desmontó con toda esta situación. Entonces hay tantos temas que la politización ha hecho que no se conversen. Es un juego que nos mantiene en ese toma y dame de tres cositas de la elección y los temas fundamentales entonces no los podemos discutir, ¿no? El tema de los hospitales, este tema que indicaban, el tema del transporte, que la Defensoría debería estar ahí. ¿Sabes lo difícil que es el transporte en las barriadas populares? Sí. Para las personas mayores de la tercera edad, embarazadas, gente con sobrepeso, salir por esa puertica incómoda de los GICES. Sí. Y ahí nadie, eso no tiene que ver que si tú eres opositor o eres chavista, o eres de izquierda o de derecha. Eres de izquierda o de derecha, ni religioso. Sí. Sea lo que tú seas, tienes ese problema de transporte. El agua le sale turbia aquí a todo el mundo. Sí. Y se le va la luz a todo el mundo indistintamente de la situación política en la que esté. El hospital, si tú llegas, tienes un accidente y los bomberos te llevan, no te van a preguntar, te van a revisar si tienes un carnet del PSU o no. Entonces la polarización nos ha permitido, entonces yo no puedo criticar los hospitales ni los servicios públicos, porque entonces eso es opositor. Fíjate, te voy a hacer una pregunta que le hice a Magali Vázquez, aspirante a la Fiscalía General de la República. En Venezuela, tristemente, muchos de los funcionarios que están al frente de despachos importantes obedecen a presiones que provienen de distintos factores. En este caso me quiero referir al tema de la no independencia de los poderes. Hay claramente una negación de la independencia de los poderes a lo largo de todos estos años, lo hemos visto, no hay autonomía de los poderes. Le preguntaba yo a Magali Vázquez, doctora, ¿y usted tiene la capacidad, la fuerza como para resistir las presiones que puedan venir del Poder Ejecutivo, del mundo militar, de los distintos factores de poder que se mueven alrededor de la política y del ejercicio de los cargos públicos? ¿Tú tienes esa fuerza para darle un parado a las presiones que te puedan provenir de distintos factores de poder? Mira, yo considero que cuento con las características personales para entender las demandas de las presiones y tratar de equilibrar. Las presiones vienen de todos los sectores. Incluso ahorita en proceso de postulación hay quien escucha las entrevistas y dice, fuiste muy a favor del gobierno, fuiste muy a favor de la oposición, fuiste de las demandas, pero bueno, hay que dejar que la gente se exprese, hay que escucharla, y hay que tratar de entender las posturas de cada quien y buscar el equilibrio. Las presiones siempre van a llegar. Y si uno fuera persona que ceda las presiones, ya estaría marcado en una posición. Porque los venezolanos nos hemos visto presionados a agarrar una postura u otra. ¿Sí? O sea, tú no eres amigo mío si no eres chavista, si no eres opositor. En un momento nos vimos. Entonces, ya he sabido administrar las presiones en esos momentos. He sabido administrar las presiones familiares, de amigos, de coyuntura. Pronúnciate por esto, haz esto. Cada quien tiene su postura. Eso hay que equilibrio. No hay medias tintas en casi todos los temas. No todas son, porque la verdad no es la que diga un sector o la que diga el otro. Hay que escuchar todos los sectores. Además que aquí hay que buscar consensos, hay que buscar equilibrio. Y hay cosas que aunque se tienda que no hay equilibrio, no puede permitirse la detención y desaparición forzosa de personas. Eso no es cuestión de equilibrio. Van a haber presiones para que eso no pase, pero ¿cómo va a haber el ejercicio de la política si el riesgo es ese, que me desaparezcan? ¿Cómo no te permiten tener un abogado privado? ¿No? Eso no. ¿Cómo no puede uno reclamar ante el tema de las aguas turbias que salen en la tubería de nuestros edificios? O sea, eso no. Sí. O sea, fíjate, la ley de amnistía aprobada recientemente, ya en vigor, ha restringido este derecho a un sector
del mundo de la política y ha excluido de su beneficio a un sector importante. Estamos hablando de un conjunto de ciudadanos militares que han sido acusados de rebelión militar, cuando la rebelión militar es precisamente el delito político típico por excelencia. Lo mismo algunos dirigentes políticos que se encuentran en el exterior. ¿Cómo harías tú al frente de la Defensoría del Pueblo para permitir que estas personas que en justicia deberían también tener derecho a que se consideren la posibilidad de ser beneficiarios de la amnistía si la ley no lo permite? Fíjate, ahí voy con varios temas. La ley de amnistía actual es un paso, como la renuncia del defensor y el fiscal, como la selección del nuevo defensor y fiscal, o fiscala, o defensora. Son pasos que se están dando. La ley de amnistía ha recibido críticas de un sector. Evidentemente puede ser perfectible, hay cosas que dejaron fuera del camino, pero estamos dando paso. Yo soy de los que trata de ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Que esa es la única ley de amnistía que vamos a tener, que no debería. ¿Tú te propones una reforma de la ley de amnistía? Claro, nosotros tenemos que ir avanzando a que este país aprenda a llevar la política de una manera más, no quiero decir más civilizada, que no suene ofensivo, pero más armoniosa. Porque entiendo que Porque nosotros podemos tener diferencias, pero la diferencia no tiene que terminar en una conflictividad, porque además aquí hay dos polos opuestos y quienes han sido afectados al pueblo, y a eso está llamado la Defensoría del Pueblo, a defender al pueblo. Entonces, uno eso. Lo otro, con el tema de los militares, yo lo estuve pensando hace poco, mira, el 4 de febrero lo llaman Día de la Dignidad Nacional. Sí, una rebelión. ¿Sí? Es el Día de la Dignidad Nacional para el señor. Entonces, si tú eres militar y te enseñan que el Día de la Dignidad Nacional fue un acto violento, fue un acto de rebelión militar, así es. ¿Cómo me vas a decir a mí que yo no me planteé, así es, si me estoy graduando de militar, no hacer una rebelión? Porque yo también quiero que algún día digan, así es. sí, Día de la Dignidad Nacional. Entonces, vamos a empezar por eso. Eso no debería llamarse Día de la Dignidad Nacional si tú vas a perseguir a todos los militares que intentan hacer lo mismo que tú, algún tipo de rebelión. Así. Mira, la Defensoría, entiendo, tiene entre sus distintas atribuciones, facultades, iniciativas legislativas que puede presentar ante el Parlamento. ¿Has pensado en alguna ley, en algunos instrumentos legales que puedan de algún modo favorecer la eficacia de los derechos políticos en el país? De los derechos políticos, mira, de los derechos humanos. De los derechos, ahí hay varios temas que han quedado fuera del debate político. Por ejemplo, el matrimonio igualitario. ¿Sí? Eso es un tema que no se quiere tocar, no se habla, entonces al menos ese tema hay que tratar de meterlo en el debate. Tarek William Saab estaba absolutamente en contra, porque él decía que la Constitución establece que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Claro, la Constitución la establece, pues dice. Habrá que ver si se modifica la Constitución, si se ¿Tú hace crees por que vía debe hacerse una reforma se pudiera constitucional? hacer por vía de las uniones de derecho. Lo que yo no puedo, y esto te lo digo como abogado, lo que yo no puedo desconocer es que hay una realidad ahí. ¿Qué pasa con las separaciones de bienes? De esas parejas que construyeron no hay un reconocimiento. Hay un caso muy famoso que llegó al Tribunal Supremo de una pareja que se casó en Argentina, que cuando llegó aquí la chica murió y quién se quedaba con el bebé si el matrimonio no estaba reconocido. Entonces, hay una realidad social que se da, y yo soy profesor de Sociología Jurídica en la UCB. Entonces, hay una serie de temas que se dan en la realidad social que deben ser tratados, ¿no? Bueno, ese del matrimonio igualitario es un tema que sería cuestión de revisar. El papel de los padrastros o madrastras ante la representación, que la LOPNA no tiene un caso, no tiene atención para eso. ¿Qué pasa si tú pasaste 12 años criando a un niño y te separas? No tienes derecho a visita. Esos son casos que pasan en la realidad
que no tienen nada que ver con política. Sí. ¿Ah? ¿Verdad? Fíjate, nos quedan escasos minutos. Yo querría invertirlos en preguntarte lo siguiente. El presidente de la Asamblea Nacional ha dicho que no ha habido consenso alrededor de los nombres que se han presentado hasta la fecha, que eran 61, de los cuales se retiró uno. Ok. Supongamos que se incorporen algunos otros nombres a esta lista de aspirantes. ¿Qué le dirías tú al presidente de la Asamblea Nacional y a los miembros de la comisión de postulaciones para favorecer tu candidatura? ¿Por qué crees tú que le conviene al Estado venezolano que seas tú el defensor? Mira, primero soy una cara nueva, que no está identificada con ninguno de los sectores políticos. Segundo, cuento con la experiencia y la formación académica necesaria para los requisitos que exigen. Y tercero, cuento con importantes apoyos del mundo académico y de los derechos humanos. Entonces, creo que cuento con todas las... Además, soy bastante cercano a los distintos sectores políticos, a la oposición democrática, al sector gobierno, y he logrado mantener mis amistades, manteniendo mi postura política también, ¿sí? Que no ha sido ni aplaudir, ni necesariamente tirar piedras, cuando no he estado de acuerdo con algunas posiciones. Entonces yo creo que cuento con las características necesarias para el cargo, idóneas para el cargo, porque además una cara completa. Ellos están buscando a ver a quién sale. Parte de quizás mis debilidades en ese tema es que no identifican quién es, esta carpeta, este hombre quién es. Y eso es parte, más bien, mira, quién es que lo está apoyando la universidad y metámoslo en el debate. Esa cara sería muy aplaudido por la población venezolana, que aparezca alguien que no ha sido visto en estos de debates políticos. Y una cara no conocida no puede generar a su vez desconfianza. Pregunto. En algunos generará desconfianza, pero ahorita estamos en el proceso de confiar. Confiar en que estamos en un nuevo momento político, en que las cosas, que Ernesto haya dado el paso de postularse y a su vez el paso de retirarse, y que se esté abriendo el abanico a nuevas opciones, es que mira, hay un nuevo momento político. Y eso pasa como con la amnistía. La amnistía no es perfecta, pero hay que confiar, hay que tratar. Claro, venimos de mucha tensión y ambos sectores están desconfiados, pero ahorita tenemos que dar nuestro voto de confianza a que las cosas avancen, a que vayamos a una situación mejor. Una última pregunta. ¿Qué tal tu encuentro con los miembros del comité de postulación? ¿Cuál es el balance que tú haces de esa reunión? Mira, hay una cuestión de forma que fue bastante desorganizado el proceso, porque pasamos horas esperando, unas 3 horas, 3, 4 horas. Te citaban a las 10 de la mañana, a mí me citaron a las 10, llegué a las 9:20 y me atendieron a la 1. ¿Cuánto tiempo duró la reunión? La entrevista dura a lo sumo 10 minutos. 10 minutos. Sí, muy puntual. ¿Todos los miembros de la comisión de postulación? No, se dividieron en dos grupos. No estaban todos. Habían 2 grupos atendiendo, tanto fiscalía como defensoría. Las preguntas eran similares, preguntas que no sé hasta qué punto daban. Yo digo, es difícil que ellos, entre el expediente y el diagnóstico, logren elegir. Hay unas cosas que están detrás de esa entrevista, entonces hay no quiero llamar un montaje, pero hay algo que no está claro dentro del sistema. Debería haber. Yo he participado en otros concursos, he participado para becas, he participado en concursos para el ingreso a la universidad, y son varias fases. Tú presentas tu currículo, pasas esa fase, viene una entrevista, viene una evaluación, de evaluación de criterios técnicos. Aquí es una sola fase. Presentas tu carpeta, vas a la entrevista, la misma pregunta, y después entramos en un limbo que no sabemos cuál es, de los que ellos van a analizar, a elegir. Dicen que 3, pero sabemos que es 1, y que aparentemente los 61 que estuvimos al principio, quizás no. Vamos a ver, la idea es presionar en estas 48 horas a que mi nombre entre en la mesa donde se está jugando, en la mesa real donde se está jugando ese ajedrez. Ok. Vladimir, Mario, agradecido. un placer. De verdad, igualmente. Y que tengas suerte. Éxito. Gracias. Bien, amigos.
Muchas gracias. Este ha sido nuestro invitado el día de hoy, Vladimir Alvarado, aspirante a la Defensoría del Pueblo. Él es abogado, profesor universitario, director de Paz y Derechos Humanos en la Universidad Central de Venezuela. Tiene el aval justamente del Consejo Universitario de la UCB, también de la Universidad Católica Andrés Bello y del provincial de los jesuitas, el padre Alfredo Infante. Hemos trabajado para ustedes con mucho cariño, como siempre, en la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa Luis Alberto Albornoz, en los controles Lourdes Pérez, en la lectura de las informaciones Alex Márquez, en las redes sociales de Radio Rumbo, Belice, siempre se me olvida el apellido, Parra, Belice Parra, en la lectura de las informaciones Alex Márquez, en los controles Lourdes Pérez, Belice Parra, en las redes sociales y frente a los micrófonos su servidor Mario Villegas con B de Venezuela. En nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa Gente Sería, asfalto de primera, y el servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Tengan todos y todos muy buenas tardes.